Bienvenidos al podcast M. Bass. ¿Alguna vez han pensado en cómo sería nuestra literatura sin William Shakespeare? Es casi imposible de imaginar. Sin sus obras, no leeríamos de la misma forma que lo hacemos hoy. Sus dramas han moldeado la literatura hasta nuestros días, y nombres como Romeo y Julieta o Hamlet son parte fundamental de nuestra cultura. Aunque Shakespeare no era un filósofo de profesión, su obra está impregnada de una profunda inquietud por las pasiones humanas, la moral, la identidad y la naturaleza del poder. Lo fascinante de Shakespeare es que no nos da respuestas fáciles. No hay doctrinas ni soluciones definitivas. Sus obras son un espejo en el que nos miramos, llenas de una profundidad ontológica y una agudeza ética que nos invitan a interpretar y a reflexionar. Hoy vamos a sumergirnos en dos de sus tragedias más icónicas para explorar estas ideas, Hamlet y Macbeth. Empecemos con Hamlet. Seguramente todos conocen la historia. El príncipe de Dinamarca busca vengar la muerte de su padre, asesinado por su propio hermano, quien ahora se ha casado con su madre y ha usurpado el trono. Más allá de la trama de venganza, la obra es una meditación constante sobre la distancia que hay entre nuestro presente y lo que llamamos destino. Hamlet se siente atrapado, reflexiona sin cesar sobre un futuro catastrófico que parece inevitable, por más que él intente cambiar su rumbo. Y claro, esto nos lleva al soliloquio más famoso de la historia de la literatura: ser o no ser, esa es la cuestión. Esta frase nace de una conversación con su madre Gertrudis, quien intenta consolarlo, diciéndole que la muerte es el destino común de todos, que todo lo que vive ha de morir, ha de pasar de la naturaleza hacia la eternidad. Pero Hamlet lleva esta idea mucho más allá. Se pregunta qué es más noble para el espíritu: sufrir los golpes de una fortuna cruel o levantarse en armas contra un mar de problemas y acabar con ellos. Analicemos sus palabras. Morir para dormir, no más. Y con dormirnos, decir que damos fin a la congoja y a los 1000 choques naturales de que la carne es heredera. Suena casi como un alivio, ¿verdad? La muerte se presenta como una consumación deseable, un descanso final, morir para dormir, soñar acaso. Y ahí, justo ahí, está el problema, el tropiezo. El miedo a lo que pueda venir en ese sueño de la muerte, los sueños que puedan visitarnos, es lo que nos detiene. Esta es la reflexión, nos dice Hamlet, que hace que la calamidad, que el sufrimiento, tenga una vida tan larga, porque ¿quién aguantaría los azotes y las burlas del tiempo, la opresión del tirano, el desprecio de los soberbios, las angustias del amor no correspondido, la lentitud de la justicia, la insolencia del poder y el desdén que los mediocres muestran hacia el mérito? ¿Quién soportaría todo eso, sudando bajo el peso de una vida agotadora, si pudiera terminarlo todo con un simple punzón, con una daga? La respuesta que nos da Shakespeare a través de Hamlet es el miedo a lo que hay después de la muerte, ese algo desconocido, ese país sin descubrir de cuyos confines ningún viajero retorna, es lo que paraliza nuestra voluntad y nos hace preferir los males que conocemos antes que lanzarnos a otros que no conocemos. La libertad de decidir nuestro final se enfrenta a la incertidumbre aterradora de lo que viene después. Es una reflexión ontológica sobre la existencia y ética sobre nuestras decisiones. ¿Nos resignamos al destino o luchamos? Hamlet personifica esta duda existencial que nos persigue a todos. Ahora, pasemos a otra obra maestra de la oscuridad, Macbeth. La historia comienza con un valiente general escocés, Macbeth, que se encuentra con 3 brujas, las Parcas, quienes le profetizan que será rey. Esta profecía enciende en él una ambición desmedida. Tentado por el poder y empujado por su esposa, Lady Macbeth asesina al rey Duncan para usurpar el trono. Aquí Shakespeare vuelve a explorar temas como el destino y el poder arrollador del deseo. Pero en Macbeth, el foco se pone con más fuerza
en la corrupción de la naturaleza humana y la responsabilidad individual. Macbeth no es una marioneta del destino. Él toma decisiones. Aunque la profecía existe, son sus actos, alimentados por la ambición y la manipulación, los que lo llevan por un camino de sangre y tiranía. Shakespeare nos muestra de forma brutal las consecuencias inevitables de nuestros actos inmorales. La obra nos enseña que la ambición sin control y la sed de poder son fuerzas destructivas que pueden corromper hasta al más noble. Cada asesinato que comete Macbeth lo hunde más en la paranoia y la culpa, alejándolo de su propia humanidad. No hay escapatoria. La responsabilidad de sus elecciones lo persigue hasta el final. Y esto nos lleva a otro de los soliloquios más potentes de Shakespeare, pronunciado por Macbeth casi al final de la obra, cuando le informan de la muerte de su esposa, Lady Macbeth. Es un momento de nihilismo puro, de un vacío existencial desolador. Él dice, debería haber muerto más tarde, habría habido entonces un tiempo para tal palabra como esa. Y entonces reflexiona sobre la vida misma. Mañana y mañana y mañana avanza escurriéndose a pasitos día a día, hasta la sílaba final del tiempo computado, y todos nuestros ayeres han alumbrado necios el camino a la polvorienta muerte. ¿Sienten el peso de esas palabras? El tiempo se ha vuelto una tortura lenta y sin sentido, ha perdido toda motivación vital. Y la famosa conclusión, fuera, fuera, breve candelilla, no es la vida más que una andante sombra, un pobre actor que se pavonea y se retuerce sobre la escena a su hora, y luego ya nada más de él se oye. Es un cuento contado por un idiota, todo estruendo y furia, y sin ningún sentido. Es una de las declaraciones más nihilistas de toda la literatura. Macbeth no solo critica su propia vida, llena de crímenes y vacía de propósito, sino que extiende esa falta de sentido a toda la existencia humana. La vida es una actuación breve, ruidosa y vacía. Un relato frenético contado por un idiota que, al final, no significa nada. Después de haber sacrificado todo por el poder, Macbeth se encuentra con que la vida misma ha perdido todo su valor. Es el retrato definitivo de un alma vacía, consumida por sus propias acciones. Tanto en Hamlet como en Macbeth, Shakespeare no nos ofrece consuelo. Nos enfrenta a las preguntas más difíciles sobre el sentido de la vida, el peso de nuestras decisiones, el miedo a la muerte y la naturaleza corruptible del ser humano. Hamlet duda y se paraliza ante la incertidumbre del más allá, mientras que Macbeth actúa y como resultado descubre que la vida no tiene ningún significado. A través de estos personajes, Shakespeare nos muestra que, aunque no podamos controlar el destino, sí somos responsables de cómo respondemos a él. La lucha interna de Hamlet y la caída de Macbeth son espejos de nuestras propias batallas morales. Nos obligan a cuestionarnos, ¿qué es más noble? ¿Qué significa vivir una vida con sentido? ¿Y cuáles son las consecuencias de nuestras ambiciones? Estas obras, escritas hace más de 400 años, siguen resonando con una fuerza increíble porque hablan de la condición humana de una manera que trasciende el tiempo. Nos recuerdan que las grandes preguntas sobre la vida, la muerte, el poder y la moralidad son eternas. Y aunque Shakespeare no nos da las respuestas, nos da algo quizás más valioso, el lenguaje y las historias para poder plantearnos estas preguntas una y otra vez. Espero que esta inmersión en la filosofía de Shakespeare les haya resultado tan fascinante como a mí. La próxima vez que piensen en ser o no ser, recuerden toda la carga existencial que hay detrás de esa simple frase. Y la próxima vez que la ambición los tiente, quizás piensen en el cuento contado por un idiota de Macbeth. Te agradezco mucho la atención. Si te ha gustado este viaje por la mente de Shakespeare, espero que apoyes el canal para que podamos seguir explorando juntos las grandes obras de la literatura. Hasta la próxima.